Mi nombre es Dani España y este día vamos a abordar una temática de la materia de Seminario de Contabilidad de la Universidad Modular Abierta de Santa Ana. El tema a abordar en este día es la relación del ANACOT con el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados emitidos por la IFAC. Antes de empezar, tenemos que tener claro qué es la auditoría fiscal. Y bueno, la auditoría fiscal es aquella de la cual se verifica y analiza el correcto registro y asentamiento de la información financiera de una empresa o un particular y se comprueba el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado. Así que daremos inicio con la explicación de las siguientes diapositivas. Empezamos con lo que es el control de calidad. El auditor fiscal debe implementar los procedimientos de control de calidad aplicados al encargo de acuerdo con la norma NICC, Norma Internacional de Control de Calidad. Las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de información financiera histórica o otros encargos con un grado de seguridad y servicios relacionados tienen la obligación de establecer un sistema de control de calidad cuyo fin sea proporcionar una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con las normas profesionales y los requerimientos legales reglamentarios. Definitivamente se tienen que cumplir requerimientos de ética, aceptación, continuidad de la relación con los clientes y encargos específicos, asignación de equipos de encargo y realización de los encargos y seguimiento. Definitivamente, en la auditoría tenemos que llevar un correcto control de calidad de lo que estamos haciendo, así nos tenemos que asegurar que los requerimientos éticos sean cumplidos al pie de la letra y que también el personal con el que vamos a trabajar sea completamente capaz. Luego tenemos lo que es la aceptación y continuidad del encargo. Y bueno, el auditor fiscal únicamente va a aceptar o continuar con el trabajo si existe confirmación por parte del contribuyente del entendido del compromiso. Todo esto va a quedar más claro en la carta compromiso según la NIA 210, términos del encargo, estableciendo que el usuario principal va a ser la administración tributaria. El auditor fiscal va a aceptar o continuar un encargo de auditoría fiscal sobre la base del conocimiento preliminar que le indique que no se van a incumplir los requerimientos del Código de Éticas. Definitivamente, el auditor tiene que cumplir con las normas éticas y debe valorar si va a poder o no realizar el encargo. El auditor fiscal va a aceptar el encargo de aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, solo si él llega a estar satisfecho de que las personas que van a realizar el encargo poseen en conjunto la competencia profesional necesaria. Como bien sabemos, como auditores fiscales no vamos a llegar a ser todólogos en la materia, entonces podríamos apoyarnos de la opinión de un experto o de un profesional, de un erudito en cierta área, para así poder dar una correcta opinión a la hora de emitir nuestro dictamen fiscal. Luego tenemos lo que son los acuerdos de los términos del encargo. El auditor fiscal debe acordar los términos del encargo con la parte contratante, según la NIA 210. Términos del encargo. Los términos acordados se registran en una carta de encargo, la cual conocemos como carta compromiso, u otra forma adecuada de contrato. La existencia de un mandato legal puede satisfacer el requerimiento de acordar los términos del encargo. Incluso en esas situaciones, una carta del encargo puede llegar a ser muy útil tanto para el auditor fiscal
como para las partes contratantes, definitivamente. Y pues sabemos que en la auditoría debemos llevar el correcto registro de todo lo que hacemos y pues uno de los primeros pasos es realizar nuestra carta compromiso. En general, el nombramiento que el contribuyente realice y la notificación como auditor fiscal ante la administración tributaria normalmente no va a ser suficiente para documentar el compromiso. Por lo tanto, la firma debe evaluar si los términos de la oferta presentada y aprobada por el contribuyente que lo nombra ha incluido todos los aspectos necesarios o si necesita documentar todos los aspectos del compromiso mediante una carta compromiso o un contrato. Y recapitulando que la NIA 210 provee lineamientos que podrían ser útiles para la formulación de dicha carta compromiso del encargo del aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La firma de auditoría debe desarrollar y documentar el proceso de auditoría fiscal. Estableciendo las siguientes fases: valoración de los riesgos y planificación de la auditoría, respuesta a los riesgos y desarrollo a la auditoría y dictamen e informe. Primeramente tenemos lo que es la fase de valoración de los riesgos y planificación de auditoría. El auditor fiscal debe realizar las siguientes actividades. Actividades preliminares del encargo, o sea, que incluyen decidir y documentar si acepta o no el encargo, debiendo considerar las disposiciones de la normativa internacional de calidad, el código de ética de la IFAC y las regulaciones legales aplicables. Luego tenemos también la fase de planificación del encargo. La firma debe documentar una estrategia global y un plan detallado de auditoría fiscal. Luego tenemos los procedimientos de valoración de los riesgos, en donde la firma deberá desarrollar procedimientos para conocer a la entidad y sus actividades y su entorno, su sistema contable, control interno, al fin de establecer riesgos fiscales y valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto. Debemos recordar que los usuarios nos van a proporcionar aseveraciones en los estados financieros, los cuales nosotros vamos a comparar con el cumplimiento que han tenido con sus obligaciones tributarias ante el Estado. Entonces, para eso vamos a valorar que los errores sean de importancia relativa, que sea un error material de importancia relativa. Ahí donde influye mucho la materialidad, que tan grande es el error y de qué manera podría tal vez ser corregido. Y pues eso también nos podemos apoyar en lo que son la NIA 315 y la NIA 300. Tenemos estas fases. Tenemos la fase de respuesta a los riesgos y desarrollo de la auditoría, que deben realizarse diseños de respuestas globales y procedimientos detallados ante los riesgos valorados, recordando que como auditores tenemos riesgo inherente de detección y control. Y pues tenemos que asegurarnos que nuestra opinión de auditoría esté sustentada con la evidencia suficiente y que definitivamente estemos conscientes o podamos dar fe de que la auditoría que hemos realizado o la opinión que hemos emitido sea completamente fiel, esté libre de sesgo, no tenga ninguna duda de que se ha realizado de manera correcta. Tenemos la fase de dictamen e informe, donde obviamente hacemos una evaluación final
de la evidencia de auditoría a fin de tener seguridad suficiente sobre los hallazgos de auditoría y los efectos que estos van a tener en nuestro informe y dictamen fiscal, para saber si vamos a dar una opinión favorable, desfavorable o con salvedades. Entonces aquí lo que vamos a hacer es compilar evidencia requerida por los procedimientos de auditoría, el auditor fiscal junto con su equipo, y vamos a valorar la necesidad de realizar procedimientos adicionales, discutirlos con el contribuyente y obtener otra información. Posiblemente el contribuyente pretenda, ¿verdad?, realizar acciones correctivas ante un incumplimiento y el auditor fiscal valorará la posibilidad o viabilidad de atender la solicitud del contribuyente al incluir las correcciones efectuadas. También la firma debe considerar que el informe fiscal se consigna un resumen de los procedimientos ejecutados y los resultados obtenidos atendiendo a la naturaleza de las actividades del contribuyente, las disposiciones específicas aplicables y demás condiciones particulares para cada encargo. Recordamos que siempre tenemos un marco de información aplicable a cada entidad y pues debemos considerar que cumpla con todo lo necesario y cumpla con todas las condiciones. Por lo tanto, los apartados o contenidos del informe podrían variar entre cada contribuyente auditado. El dictamen fiscal va a revelar la opinión del auditor en cuanto al cumplimiento o no de estas disposiciones fiscales a cargo del contribuyente auditado. El auditor fiscal definitivamente va a emitir el dictamen y debe aplicar las estructuras propuestas en los nexos de la norma. El auditor fiscal va a considerar que el hecho que el informe fiscal presenta algún tipo de hallazgo no es indicador que necesariamente significará una opinión de no cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que en la opinión va a verse afectada por el concepto de materialidad establecida por el auditor y su juicio profesional. Definitivamente, la materialidad va a ser muy importante para ver si se considera un error o es algo pequeño que se puede corregir, ¿verdad?, con facilidad. Continuamos. Tenemos la planificación del encargo y pues esta va a incluir algunas cuestiones como los términos del encargo, va a incluir las características del régimen tributario aplicable, sujetos de análisis y los criterios establecidos, el proceso de examen de cumplimiento y las posibles fuentes de evidencia, el conocimiento de la entidad, su entorno, por el auditor fiscal, así como de los riesgos que informan, de los hallazgos que le vamos a informar a la administración. La identificación de los usuarios adicionales a quienes se destina el informe y la consideración de la importancia relativa y de los componentes del riesgo del encargo, aseguramiento de declaraciones tributarias y pues también tenemos las necesidades de personal, de la especialización, así como la naturaleza y la extensión de la involucración de expertos, como es el caso de especialistas en determinada tema, ¿verdad?, en determinada circunstancia. Como decíamos antes, podemos apoyarnos de la mano de un experto para que nos demos cuenta que tengamos información completamente veraz y, como dije antes, esté libre de duda y así podamos emitir una opinión realmente lo más acertada posible. Pues, entre los aspectos que el auditor fiscal deberá tomar en cuenta durante el proceso de valoración de riesgos y planificación del encargo están definir una metodología apropiada para la identificación
y valoración de los riesgos. Ya sabemos, recapitulando, que es de los riesgos de auditoría, que hablamos de el inherente, el de detección y el de control. Desarrollar su trabajo aplicando un grado apropiado de escepticismo profesional, recordando siempre las normas éticas, ¿verdad? Para alcanzar una seguridad razonable de que incumplimientos importantes sean detectados. Definitivamente el escepticismo profesional va a ser nuestra clave como auditores fiscales, recordando que el escepticismo profesional era la capacidad de una mente para resolver las dudas razonables. Tenemos que obtener un entendimiento de las obligaciones tributarias formales o sustantivas establecidas en las leyes tributarias. También planificar y supervisar el trabajo, considerar porciones relevantes de los controles internos del contribuyente sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como obtener la evidencia suficiente, siempre recalcando de obtener la evidencia suficiente, incluyendo pruebas de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Definitivamente tenemos que tener en cuenta que en este caso, pues, el contribuyente va a tener tanto obligaciones formales como obligaciones sustantivas, o sea, tal vez solo de presentar una declaración o de pagarla. Entonces tenemos que recopilar en nuestros papeles de trabajo la evidencia suficiente de si se ha cumplido o no con los impuestos que éste debía cancelar o los informes que éste debía presentar. El auditor fiscal debe identificar si el contribuyente cuenta con auditoría interna. Ese es otro punto importante. Y en el caso de que éste la tenga, debe evaluar el grado de involucramiento de la auditoría interna en el seguimiento de diseño y operación de control interna y sus efectos en el cumplimiento tributario. El auditor fiscal en general realiza las siguientes consideraciones en relación al control interno fiscal. El auditor fiscal debe obtener un entendimiento razonable del control interno aplicado por el contribuyente. Y este debe ser suficiente para planear el trabajo y evaluar el riesgo de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al planificar el examen de dicho conocimiento, debe ser utilizado para identificar los tipos de incumplimientos potenciales, para que éste considere los factores que afectan el riesgo de incumplimientos importantes y para diseñar las pruebas apropiadas de cumplimiento. El auditor fiscal realmente obtiene un entendimiento del diseño de controles específicos al realizar lo siguiente. Bueno, primeramente debe indagar con el personal apropiado de gerencia, supervisor y asistentes. También inspección de los documentos de la entidad, observación de las actividades, operaciones de la entidad y la verificación de interrelaciones y separación de unidades y actividades claves de las organizaciones que éste audita. La naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría que desarrolla el auditor fiscal varía con cada contribuyente y están influenciados por algunos factores que mencionaré a continuación. Por ejemplo, tenemos la novedad y complejidad de las obligaciones tributarias específicas del contribuyente. Tenemos también lo que es el conocimiento del auditor sobre el control interno obtenido en trabajos profesionales previos, la naturaleza de las obligaciones tributarias formales o sustantivas del contribuyente, el entendimiento de la actividad económica en la que el contribuyente opere y los juicios acerca de la materialidad. Cuando se busca evaluar el riesgo de control, el auditor fiscal va a llevar a cabo pruebas de control para obtener evidencia que soporte el nivel de riesgo de control evaluado. El tamaño de la muestra y el tipo de control sujeto a evaluación serán establecidos aplicando el juicio profesional.
en consideración de posibles impactos fiscales. Y en el caso de que se llegara a dar un incumplimiento importante debido a posibles fallas de control interno. Bueno, y esta ha sido mi participación. Espero haya sido de provecho y ayuda y hayan ayudado a esclarecer muchos puntos.